Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a esta clase introductoria del método sintotérmico. Antes te cuento algo muy breve sobre mí. Mi nombre es Luna, yo soy psicóloga formada en salud sexual integral y hace 2 años que estoy enseñando el método sintotérmico. Terminé mi formación como educadora del método sintotérmico en 2022 y desde allí es que estoy brindando estos cursos de conocimiento de la sexualidad, fertilidad y de aplicación del método sintotérmico. Entonces, empecemos. Bueno, le llamé a esta clase introductoria método sintotérmico y soberanía sexual, porque es lo que nos permite aprender el método sintotérmico, nos brinda soberanía sexual. Y bueno, a lo largo de esta clase van a ir entendiendo un poco por qué hablo de soberanía sexual. El método sintotérmico es una forma natural, entre comillas, ahora le voy a explicar por qué, y efectiva de gestionar tu fertilidad, y es una herramienta para valorar la salud de tu ciclo y autoconocimiento. En realidad, quienes somos educadores del método sintotérmico, no nos gusta esta forma de decirlo natural, pero yo entiendo que capaz que ustedes lo conocen o llegaron acá con esa idea de que es un método natural. Nosotras preferimos llamarlo un método no interventivo, o sea, no hay nada que intervenga en tu cuerpo y en tu salud como hormonas o como un dispositivo como el DIU. Pero no es del todo natural porque uno cuando asocia natural piensa que es aprender del ciclo y después echarlo a la suerte. Y la verdad que no, es un método que está sistematizado como un método científico y se basa en el conocimiento científico de la fertilidad humana. Entonces, eh, hay que hay que seguir una serie de pasos para aplicar el método como método anticonceptivo. Por eso es tan efectivo. Continuemos. Entonces, ¿qué es el método sintotérmico? Es un método de autogestión de la fertilidad que a través de la observación de signos físicos y fisiológicos específicos y medibles del cuerpo, a los que llamamos biomarcadores, permite determinar la ventana fértil y tomar decisiones anticonceptivas a partir de esta información. ¿Sí? Autogestión de la fertilidad también es un término quizás poco frecuente, pero le llamamos a eso, nos referimos con eso a tomar decisiones anticonceptivas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si ya determinamos con efectividad la ventana fértil, decidir qué es lo que vamos a hacer en esa ventana fértil. Esto igualmente se ve con profundidad en el curso que yo brindo del método sintotérmico. El método sintotérmico es un método científico que combina el conocimiento de la biología y fisiología sexuales humana con las variables y especificidades de cada individuo. ¿Sí? O sea, es un método científico, ¿por qué? Porque nos basamos en el conocimiento científico de la fertilidad humana, como puede ser, por ejemplo, bueno, cuánto vive un óvulo, es posible ovular 2 veces en un ciclo, en qué lapso de tiempo, todo esto ya está súper chequeado de forma científica, ¿no? O cuánto es la supervivencia del esperma, todas esas son cosas que ya están chequeadas científicamente. Entonces nos basamos en ese conocimiento científico, pero también tomamos en cuenta las variables y especificidades de cada individuo. O sea, no hacemos generalizaciones, como puede ser la ovulación es el día 14. Es una generalización que se hace que no aplica a todos los cuerpos y a todos los ciclos. ¿Sí? Por eso el método sintotérmico es tan efectivo y no es un método predictivo como lo es el método de los días, que se suele confundir mucho. Nosotros nunca vamos a predecir cuándo vamos a ovular, sino que vamos observando día a día. En 2015, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras de Estados Unidos emitió un comunicado en donde lo recomendaban y se situaba entre los métodos más efectivos con un 99,6% de efectividad y también más saludables. Y el método sintotérmico ha sido incorporado en el año 2006 en el protocolo de anticoncepción de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Como para que tengamos en cuenta a nivel mundial dónde está ubicado hoy este método. Entonces, ¿cómo funciona el método sintotérmico? Primero lo que tenemos que hacer se basa en la observación, ¿sí? Lo principal es la observación. La observación de biomarcadores, ¿no? Identifica cambios en la temperatura basal corporal
y también en la consistencia y presencia de fluido cervical y la altura del cervix. Estos son los 3 biomarcadores: la temperatura basal, el fluido cervical y la altura del cervix. Este último, la altura del cervix, es optativo. En la mayoría de los casos, quizás que alguna vez se hace como autoexploración o para conocerse, pero no es imprescindible, no es necesario. Lo que sí es imprescindible para aplicar el método es la toma de temperatura basal, que desde ya les digo que se hace en la boca, debajo de la lengua, ni en la axila, ni en la vagina, es en la boca. Y sí hay algunas cuestiones a tener en cuenta a la hora de tomarse la temperatura. Y también el segundo biomarcador súper importante para este método es el fluido cervical. Esto es muy valioso porque nos va a brindar, nos vamos a volver expertas en conocer nuestros fluidos, identificar qué es un fluido fértil y qué no, cuál es un fluido cervical y cuál no. Entonces, lo que vamos a hacer es estar observando todos los días estos biomarcadores. Por ahí al principio pareciera que fuera muy complejo, pero la verdad es que no, es que es un hábito, esto de observarse el fluido ya es un hábito, no tenemos tantos tipos de fluidos en nuestro cuerpo, entonces una vez que identificamos cuál es nuestro patrón de fluidos, cuáles son nuestros fluidos fértiles, no necesitamos estar tan pendientes, es algo que después con el tiempo lo vas haciendo de forma automática. Bien, en segundo lugar, lo otro que es imprescindible es el registro. O sea, hay que llevar un registro diario de estos signos observados, porque si no, obviamente nos vamos a olvidar. Para ese registro se usa una grilla particular que generalmente cada educadora les brinda en el curso. En mi caso, yo les voy a brindar esa grilla en papel. También hay algunas aplicaciones específicas que les voy a recomendar para hacer este registro. Es muy sencillo. Y ahí van a ir anotando lo que van viendo, también se les enseña cómo anotar para que no sea confuso, para que sea lo más rápido y práctico posible. Generalmente es poner un circulito, un signito, es muy, muy práctico. Pero sí, diariamente hay que ir registrando estos 2 biomarcadores, la temperatura y el fluido. Y luego hacemos un análisis que es interpretar estos signos de fertilidad para determinar la apertura y cierre de ventana fértil. En principio, si lo queremos usar como método anticonceptivo, usamos estos signos de fertilidad, ¿para qué? Para determinar cuándo empieza nuestra fertilidad y cuándo termina nuestra fertilidad, ese ciclo. Porque las personas con ciclo menstrual ovulatorio no somos fértiles todos los días ni todo el ciclo, tenemos lo que se llama una ventana fértil, ¿sí? Y análisis parece algo muy complejo, pero en realidad hay reglas anticonceptivas súper claras a seguir que nos van a ayudar a determinar, bueno, ahora abro ventana fértil, ahora cierro ventana fértil. No es nada complejo, una vez que se aprende es muy fácil de aplicar. ¿Cuáles son los pasos a seguir para utilizar el método sintotérmico para vos que estás interesada y querés introducirte en este mundo, ¿no? ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Bueno, lo primero es aprender sobre el método, que ya lo estás haciendo en esta clase, te estás interiorizando sobre qué es el método, ¿no? Investigar y adquirir conocimiento sobre cómo funciona este método, que bueno, en esta clase ya te voy a dar mucha información sobre eso. Y además después aprenderlo, bueno, con una educadora es lo ideal si lo querés usar como método anticonceptivo porque te va a garantizar más la efectividad, ¿no? Que lo estés realmente usando bien. Y cualquier duda que tengas podés consultar. Pero hay mujeres que lo aprenden de forma también autodidacta. Entonces, una vez que aprendés el método, empezás con lo más divertido, que es registrar tus signos de fertilidad, empezar a observar y registrar en esta grilla específica del método sintotérmico o en una aplicación. Y después vas a aprender a identificar tus días fértiles. Una vez que registras tus signos, vas a saber, mira, acá abro ventana fértil, acá cierro ventana fértil. Y como te decía, para eso el método tiene 4 reglas a aplicar, ¿sí? Durante la observación de la fertilidad para determinar inicio y fin de ventana fértil. No es nada que va a quedar a libre albedrío, a tu interpretación, a según lo que vos hayas entendido. No, no te preocupes que hay 4 reglas específicas. Y generalmente cuando aprendes con una educadora, en mi caso, si hacen el curso del método conmigo, tenemos un grupo de WhatsApp en donde ustedes me van mandando sus grillas, yo les voy haciendo devoluciones, o sea, seguimos en contacto, no es que una termina el curso y después, bueno, buena suerte, no, sino que hay un seguimiento después de finalizado el curso. Y en cuarto lugar, si lo querés usar como método anticonceptivo, hay que utilizar métodos de barrera o prácticas sexuales que no incluyan el coito durante la ventana fértil, porque sabemos que durante la ventana fértil, si tenemos relaciones sexuales con penetración y eyaculación interna, tenemos altas probabilidades de embarazo. Entonces acá es donde
entra más el término gestión de la fertilidad, es decir, ¿qué elijo hacer? ¿Elijo directamente evitar las relaciones sexuales? ¿Elijo usar un método de barrera? ¿Elijo tener relaciones sexuales no coitales? Bueno, hay muchas alternativas para esta ventana fértil, que eso también hay una clase específica en el curso donde lo vemos. Bien, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas del método sintotérmico? Que es algo que suelen preguntar. Las ventajas es el autoconocimiento del propio ciclo y de la fertilidad, que con esto es lo que yo me refiero soberanía corporal y sexual. Hay muchas cosas que, bueno, la mayoría de las personas que asisten al curso, como cómo sabía antes, las cosas que me hubiese evitado o me hubiese sabido cómo cuidarme quizás de mejor manera, cómo cuidarme no en un sentido de anticonceptivo solamente, sino en un sentido de salud. Ah, que tenga este sangrado significaba que tenía esto, o que me venga a mitad del ciclo significaba entonces que no había ovulado. O sea, hay muchas cosas que sobre nuestra salud que vamos a aprender a leer aprendiendo el método sintotérmico. Es como que aprendemos el lenguaje del ciclo, el lenguaje del cuerpo, y eso es muy beneficioso para este autoconocimiento, ¿no? Después el método es un método no hormonal y no interventivo, ¿no? ¿Sí? Entonces no genera una disrupción endocrina como otros métodos hormonales de anticoncepción. Todos los métodos hormonales de anticoncepción, así sea el dihormonal, el parche, las pastillas anticonceptivas, el chip, es lo mismo en distintos formatos. Lo que hace una disrupción endocrina, inhibe la ovulación y digamos, vos no vas a estar produciendo tus hormonas sexuales que son estradiol y progesterona, que aunque no lo creamos o no sabemos esto, esas hormonas no están solamente para la fertilidad, tienen una incidencia directa en un montón de cuestiones de salud. Por eso es importante no tomarlas durante tantos años, tiempo prolongado. Obviamente esta es una decisión súper personal, pero creo que hoy en día la mayoría de las mujeres no están al tanto de esto. No saben el efecto que puede tener los anticonceptivos a futuro en su salud. Y muchas veces hay muchos síntomas que tienen y los naturalizan y en realidad es producto de esta toma de anticonceptivos. Bueno, como les decía, estos efectos secundarios de los anticonceptivos hormonales no son mayormente difundidos. Generalmente, sí, eso es normal, sí, puede pasar, y te mandan a tu casa, digamos, con eso, y nada más. Pero bueno, eso es lo que está sucediendo, y este método te va a ayudar a entender bien, esto es lo que producen las pastillas anticonceptivas, y si el día de mañana vos querés usar un método hormonal anticonceptivo, lo vas a poder usar, pero desde otro lugar, como desde un lugar más empoderante, más informado, decir, yo sé que me va a hacer esto, y después cualquier síntoma que tengas, esto puede ser por las pastillas, porque yo antes no lo tenía, y en el caso de que después las vayas a dejar, también vas a poder acompañar esa transición de una mejor manera. Entonces, más allá de que lo elijas como un método anticonceptivo o no, al método sintotérmico es, digamos, te va a acompañar toda la vida en los métodos de anticoncepción que elijas. Un complemento ideal, digamos. Otro beneficio, otra ventaja es que promueve la comunicación y participación de la pareja. Si estamos en parejas heterosexuales, es muy común que la anticoncepción pesa más sobre las personas menstruantes, más si toman anticonceptivos hormonales. En el caso del método, es importante que la pareja se incluya de alguna manera, aunque es una la que está registrando esos biomarcadores, hay muchas formas de las que se puede incluir, y tiene que participar de forma más activa en esta gestión de ventana fértil. Entonces eso puede ser muy beneficioso para muchas parejas porque aumenta la comunicación en relación a la sexualidad. Después, por otro lado, tiene un bajo costo y es sostenible a largo plazo, o sea, solamente es el costo de aprenderlo en un primer momento, pero después ya nunca más necesitamos comprar nada, bueno, el termómetro, pero nada más. Entonces tiene un bajo costo y es sostenible a largo plazo, lo podemos usar durante toda nuestra vida fértil. Y facilita también el diagnóstico de muchos problemas ginecológicos, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico, los ciclos irregulares,
el dolor menstrual, la dominancia estrogénica, menstruaciones abundantes, síndrome premenstrual, son todos diagnósticos que registrando con el método sintotérmico lo detectamos a tiempo o entendemos un poco mejor lo que está sucediendo, y esto es fundamental para la comunicación con tu ginecóloga después. Si tenés algunas de estas afecciones, este método te va a ayudar muchísimo para comunicarte mejor con tu médica, para los estudios que tengas que hacerte y para valorar si el tratamiento que estás haciendo está dando resultados o no, más allá de la clínica, que es los síntomas, si disminuyen o no. Después también acompaña en procesos sexuales de transición, como puede ser la perimenopausia, y después el síndrome post-pastillas, que a muchas personas les ocurre, a muchas personas no llegan a tener un síndrome post-pastillas anticonceptivas, pero tienen algunos síntomas, algunos ciclos irregulares, y después hay una edad, después de los 40 años, donde el ciclo empieza a cambiar, a comportarse distinto, y comenzamos un proceso de perimenopausia que puede durar muchísimo, o sea, puede durar hasta 10 años, donde seguimos ovulando, pero nuestros ciclos empiezan a ser más irregulares. Y acá el método sintotérmico, fundamental. Acompaña, bueno, y después nos brinda información útil y valiosa sobre aspectos de nuestra salud endocrina, como por ejemplo la función tiroidea, que es fundamental para la producción de hormonas sexuales y para el metabolismo de muchos nutrientes del cuerpo. O sea, cuando tenemos una función tiroidea disminuida, lo vemos también en las grillas. En la última clase vamos a ver un poquito de estas cuestiones, la última clase del curso que brindo. ¿Cuáles son las desventajas de este método? Bueno, requiere un compromiso diario y un seguimiento riguroso. Riguroso, capaz que es una palabra un poco exagerada, pero sí es verdad que necesitas primero aprenderlo, ¿no? Involucrarte en el aprendizaje y después diariamente tomarte la temperatura y registrar el fluido. Con el tiempo esto se hace un hábito y no es tan pesado, no es que hoy tenés que estar todos los días pensando, es un hábito como el hábito de lavarte los dientes, de bañarte o de hacer actividad física, y obviamente que hay veces que pasa, hoy me olvidé de tomar la temperatura, bueno, para esos casos, por eso te acompaña una educadora, bueno, no vas a aplicar las reglas anticonceptivas, o sea, es lo máximo que te puede pasar. Bueno, te vas a tener que cuidar con un método de barrera porque no te tomaste la temperatura, no se pueden aplicar las reglas, y listo, o sea, tampoco es tan grave, pero obviamente requiere sí un compromiso de tu parte para aprender sobre tu sexualidad, sobre tu fertilidad, y por lo menos los primeros 3 ciclos estar un poco más atenta registrando para que yo te pueda acompañar y corregir las cosas que vea que por ahí no se terminaron de comprender. Puede tener margen de error en ciertos casos. Esto del margen de error en realidad tiene que ver con esto, no me tomé la temperatura o no respeté las reglas anticonceptivas, o sea, es toda tu decisión, digamos, la información va a estar, siempre que falte información, si lo querés usar como método anticonceptivo, es considerate fértil, ¿no? Si la información está, que registraste la temperatura, pudiste aplicar las reglas, digamos, no hay, el margen de error es muy, muy poquito, como les decía, el 99,6%. Y otra desventaja, obviamente no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Por eso es que vemos en una de las clases que si lo vas a usar como método anticonceptivo con tu pareja, hay que hacer todos los estudios, descartar cualquier infección o enfermedad de transmisión sexual, y si tenés parejas ocasionales, igualmente siempre usar el preservativo para evitar estos riesgos de enfermedad de transmisión sexual. Bueno, ¿cuáles son las preguntas frecuentes sobre el método sintotérmico? ¿El método sintotérmico es efectivo como anticonceptivo? Sí. Si se sigue correctamente, el método sintotérmico es un método efectivo con tasas similares a otros métodos, como por ejemplo el preservativo, y tiene un índice de efectividad de uso perfecto del 99,6%. De uso perfecto. Después hay algo que se llama uso típico, que es como las personas en realidad usan los métodos, que todos los métodos anticonceptivos tienen, las pastillas anticonceptivas, el preservativo, ¿sí? Entonces hay un rango de uso típico a perfecto que va del 90% al 99,6%, este rango, y tiene que ver con muchas cuestiones, con si entendiste y aplicaste bien las reglas, si tu pareja está implicada o no en el método. Bueno, hay muchas cuestiones que hacen a la efectividad del método, que eso también lo vemos en una clase, ¿no? Todas las cosas que es importante para que
sea efectivo. Pero es lo mismo que con el preservativo, si te lo colocas correctamente, si no lo dejas al sol, si te fijas que está vencido. ¿Vieron todas esas cosas que hacen a la efectividad? O sea, si vos te fijas en todo eso y lo usás correctamente, tenés esta efectividad de uso perfecto. ¿Sí? Lo mismo con el método sintotérmico. Si vos seguís las reglas anticonceptivas, como te recomendamos, tiene esta efectividad. Y esta efectividad también se alcanza, o el estudio que largó este porcentaje de efectividad fue con el método sintotérmico de doble comprobación, que son unas reglas de límite que se agregan a las reglas que vemos en el curso básico, que es el método sintotérmico de simple comprobación. Eso también, ustedes una vez que ya tengan varios ciclos registrados, si quieren, pueden acceder a esa clase de reglas de límite. Pero lo principal es aprender lo básico primero. La efectividad es altísima, igualmente superior al 99%. Después, si ustedes quieren, pueden seguir profundizando, agregando estas reglas de límite para sumar efectividad al método. Pero en principio es necesario aprender este método sintotérmico de simple comprobación. ¿Es un método adecuado para todas las mujeres? Sí, puede ser utilizado por la mayoría de las mujeres. Puede haber algunas excepciones en donde no sea recomendado. En realidad no es recomendado en personas que no, o sea, que quieren delegar la responsabilidad en algo, como decir, ay, yo me quiero olvidar, tomar la pastilla y ya está, no menstruar más. Bueno, en ese caso sí, no es un método indicado para vos, pero cualquier mujer que quiera involucrarse, aprender y entender un poco cómo funciona la fertilidad y no le parezca tedioso esto de estar registrando su ciclo, es perfecto. No importa si tenés ciclos irregulares, porque no predice la ovulación. No importa si tus ciclos son de 28, de 32, si un día tenés un ciclo de 20 y después de 24. No vamos a predecir nada, no vamos a adivinar o hacer ningún cálculo, sino que tenemos que observar. Por eso la efectividad, por eso está basado en ciencia. Tenemos que ir observando día a día. ¿Sí? La ovulación no se va a predecir. El cuerpo nos va a avisar cuando ya sucedió, pero no sabemos cuánto es. Y esto es muy importante porque la ovulación es muy sensible a un montón de cosas que nos puedan pasar, a la alimentación, al estrés, a si nos mudamos, a un duelo, hay muchas cosas emocionales que también influyen. Entonces, bueno, la ovulación eventualmente puede atrasarse, entonces no es seguro nunca decir, sí, a mí siempre me viene tal día, porque eso, siempre ovulo tal día, porque eso es muy ineficaz. Con el método vamos a entender cómo progresa la fertilidad, y en realidad lo que nos va a brindar esto es todos los días hacernos una pregunta, decir, hoy soy fértil, y vos aprendiendo el método vas a saber contestarla, sí soy, no soy. Si hay dudas, hoy no sé, bueno, me considero fértil, y de esa manera hacemos este método efectivo, ¿no? ¿Es necesario recibir capacitación profesional para utilizar el método? Se recomienda recibir educación por una educadora del método para asegurarse que lo estás usando de forma correcta y segura, y porque muchas veces lo que aprendemos en los libros, las grillas que hay de ejemplo, los ciclos que ponen de ejemplo en el libro, no condicen con nuestra realidad cíclica, ¿no? Hay cosas que, ¿y ahora cómo hago? Y mirá, me dio distinto, entonces está bueno con una educadora del método para que te pueda acompañar. Che, acá no estoy entendiendo este fluido, no entiendo esta temperatura. Y bueno, eso es lo que pasa en los grupos de WhatsApp, ¿no? Y yo les acompaño y les voy diciendo, puede ser por esto, en estos casos te recomiendo hacer esto. Por eso está mucho mejor aprenderlo de forma acompañada. Bueno, ¿cómo puedo aprender más del método sintotérmico? Además de esta clase introductoria, bueno, hay muchos cursos. Está el curso que yo brindo, que es sincrónico, es decir, lo vamos haciendo, si bien online, sincrónico, no está grabado, aunque las clases quedan grabadas si las querés ver después, o si algunas clases no puedes asistir. También hay libros, ¿sí? Hay libros sobre el método sintotérmico. Hay algunas educadoras que tienen programas de aprendizaje que ya están grabados para que lo hagas de forma autodidacta. Hoy hay bastantes alternativas para aprender el método. Bueno, y esta pregunta frecuente es como el método de los días o del calendario, que ya la fui respondiendo. No es el método de los días, no es el método del calendario, el método sintotérmico no es eso, porque no es un método predictivo, porque la fertilidad no se puede predecir. Por esto que les digo que la ovulación a veces se puede atrasar o a veces puede no ocurrir en un ciclo. Entonces hay que observar, para eso son estos biomarcadores que yo les decía.
El método estudia el progreso de la fertilidad en cada cuerpo y en cada ciclo en particular, porque ningún cuerpo es igual al otro y ningún ciclo en una misma persona es igual al otro. Capaz que vos generalmente ovulás en tal día, pero hubo un ciclo, como te digo, en que se atrasó o cambiaste de alimentación y eso impactó un poco y cambió tu ovulación. Hay muchas cosas que pueden incidir en una misma persona y después es distinto en distintas personas cómo se dan estos biomarcadores, cuándo ovulan. Entonces, por eso lo que hace efectivo a este método es que se observan estos signos de fertilidad. Bueno, y en caso de que quieran aprender el método sintotérmico para usarlo como un método anticonceptivo, es importante que entiendan brevemente, obviamente esto lo vemos en profundidad en el curso, pero cómo funciona la fertilidad y por qué este método es un método efectivo como método anticonceptivo. Para la fertilidad, para la concepción, necesitamos dos protagonistas, que son el óvulo y el espermatozoide. En relación al óvulo, podemos decir que la ovulación es un proceso que puede durar hasta 48 horas. ¿Sí? La ovulación es ese proceso en donde sale el óvulo del ovario, ¿no? Este óvulo tiene un tiempo de vida de 12 a 24 horas máximo, ¿sí? No es que llega vivo hasta la menstruación, está todo el tiempo vivo, no, no. Tiene un tiempo de vida corto, de 12 a 24 horas máximo. Otra cosa importante a saber que sí es posible ovular 2 veces en un ciclo, pero en un lapso de 24 horas después de la primera ovulación. O sea, puede ser una ovulación como múltiple, digamos, que en una misma ovulación salen 2 óvulos. Me explico, no es que una puede ovular hoy y después dentro de 10 días. Eso no sería seguro, imagínense quedarse embarazada hoy y después dentro de 10 días, es una locura. Entonces, por una cuestión biológica, evolutiva, el cuerpo funciona así. Hay un momento donde ovulás y después hay 2 días más de fertilidad y ya está. Después no volvés a ovular en un montón de tiempo más, ¿no? Hasta el próximo ciclo. Y en relación al espermatozoide, la vida del espermatozoide va a depender del fluido cervical. Y es fundamental el espermatozoide de por sí, porque va contenido en un líquido que es el líquido seminal, que tiene un pH alcalino y no puede sobrevivir en el pH ácido de la vagina. Entonces, por eso está el fluido cervical. El fluido cervical es todo. ¿Sí? Sin fluido cervical no es posible la fertilidad. Por más que ovulemos, si no hay fluido cervical, los espermatozoides mueren y es necesario que suban hasta las trompas uterinas para la concepción, ¿sí? Porque el óvulo no llega hasta el útero, no llega hasta el cuello uterino, ¿sí? Se muere antes de llegar ahí. Entonces es necesario que viva bastantes horas, incluso hasta 5 días puede vivir si hay fluido cervical, ¿sí? Esto es importante entender. Entonces, en relación a la fertilidad en el ciclo, las personas con ciclo menstrual ovulatorio podemos distinguir 3 fases. Una primera fase infértil preovulatoria, ¿sí? Hay una parte del ciclo cuando comienza donde no somos fértiles. En un momento se abre la ventana fértil, tenemos una fase fértil, y luego esa ventana fértil se cierra y hay varios días antes de la próxima menstruación en donde volvemos a ser infértil, ¿sí? Fase infértil posovulatoria. Bien, esto tiene que ver con la fertilidad combinada, ¿sí? Que refiere tener en cuenta la supervivencia del espermatozoide y del óvulo para aplicar estas reglas anticonceptivas, ¿sí? Estas reglas anticonceptivas que se crearon y que se aplican en el método sintotérmico tienen en cuenta esta fertilidad combinada, tienen en cuenta la supervivencia del óvulo una vez que salió del ovario y después la supervivencia del espermatozoide, ¿sí? ¿Cuántos días puede vivir efectivamente el espermatozoide con un fluido fértil? En base a eso se conformaron estas reglas anticonceptivas. Por eso no hablamos de fase ovulatoria, sino no decimos, cuando hablamos de fertilidad, cuando aprendemos el método, no decimos en la fase ovulatoria, hablamos de fase fértil, ¿sí? Que empieza unos días antes de la ovulación y termina unos días después de la ovulación. ¿Cuánto tiempo antes empieza? Bueno, eso no lo podemos determinar, eso va de cada ciclo y de cada cuerpo, ¿sí? Va a tener que ver, muy, muy particular, por eso es importante que cada una haga ese registro. Y como les decía, de vuelta, el método está estructurado como un método científico, entonces tiene en cuenta todas las variables para establecer reglas
que hagan que determinemos apertura y cierre de ventana fértil de forma efectiva. ¿Sí? Como un método científico que va viendo esta variable y va cruzando datos. Pero no se preocupen que no es que tenemos que ser científicas para aplicarlo. No, solamente yo les digo la base para que si lo vas a usar como método anticonceptivo, estés segura de que tiene esta base científica, ¿sí? Que no son reglas al azar o no va a tener que ver con cómo vos te sientas o cómo vos creas algo, sino que son reglas precisas que solamente hay que cumplir, digamos, si lo queremos usar como método anticonceptivo. Y esto genera un alivio mental y hace que este método sea practicable, si hay que pensar mucho cada cosa que hacemos y no sería sostenible. Es sostenible justamente porque una vez que lo aprendemos ya no hay que pensar mucho, hay que aplicar las reglas simplemente. Requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para usar el método sintotérmico como método anticonceptivo? Bueno, tener una pareja con la cual consensuar sobre el método de gestión de fertilidad que van a elegir. Bueno, en el caso de que tengas una pareja, obviamente un requisito para usarlo es que la otra persona también esté de acuerdo, que digamos que haya una comunicación, pero igual muchas personas usan el método sintotérmico sin estar en pareja, obviamente, lo usan como de autoconocimiento y como para determinar ventana fértil y saber ahí, bueno, ¿qué hago, no? Si uso preservativo, obviamente siempre en estos casos hay que usar preservativo si no tenemos una pareja estable, pero también hay personas que eligen, bueno, evito tener relaciones sexuales aunque sea con preservativo en ventana fértil porque sé que si pasa algo, se rompe, se corre o lo que sea, mis posibilidades de embarazo son muy altas y prefiero verme en otro momento del ciclo donde ya cerré ventana fértil, que voy a usar preservativo igual, como les digo, por las enfermedades de transmisión sexual, pero que si sé que si se sale, se rompe, lo que sea, ya no hay riesgo de embarazo, ¿sí? Entonces, también es un buen complemento, no es solo para personas que están en pareja. Y si estás en pareja y lo vas a usar como método anticonceptivo, obviamente haber descartado infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Si es una relación abierta y vos tenés vínculo sexual con otras personas, está bueno que el método sintotérmico se haga con una sola persona y con el resto utilicemos métodos de barrera. Bueno, conocer cómo funciona la fertilidad, que es un poquito lo que las estuvimos introduciendo hoy, pero en el curso se va viendo todo con un poco más de profundidad. Pero de una forma sencilla, no vamos a ver de una forma súper científica, sino una forma, un lenguaje que todas podamos comprender y que sea llevadero, digamos. Y lo que necesitamos saber, que tampoco necesitamos ser expertas en fertilidad, solamente lo que necesitamos saber. Alfabetización corporal también para identificar los biomarcadores. ¿Qué es alfabetización corporal? Básicamente aprender sobre nuestro sistema sexual, que es la vulva, la vagina, el cervix, el útero, para identificar cuáles son los distintos fluidos que producimos, identificar esos fluidos sanos de los que no, identificar los fluidos cervicales de los que no, porque lo que vamos a registrar son fluidos cervicales. Esto, una vez que lo aprendemos, no es que, después recuesta, no, es simplemente, mira, era esto. En una clase ya uno empieza a unir toda esa información. Acompañamiento de una educadora del método. Bueno, esto es lo ideal, cada una obviamente hace lo que quiere, hay muchas personas que lo han, como les digo, lo han usado de forma autodidacta, pero es más efectivo si te acompaña una educadora porque te puede corregir si hay algo que no estás haciendo bien, ¿no? Más que nada si lo vas a usar como anticonceptivo. ¿Por qué decimos que el método sintotérmico nos brinda soberanía sexual? Porque al no ser interventivo no inhibe la ovulación y es muy importante ovular para producir progesterona. Y la progesterona es una hormona que se produce únicamente a partir de la ovulación, ¿sí? Una vez que ovulamos se forma lo que se llama cuerpo lúteo y esa célula va a seguir produciendo progesterona. La progesterona está relacionada con todos los síntomas del síndrome premenstrual. Cuando hay déficit de progesterona aparecen dolor de cabeza, insomnio, acné, sangrados abundantes. Todos esos síntomas tienen que ver con los déficits de progesterona. Por eso cuando dejamos las pastillas puede aflorar todo eso de golpe y tiene que ver con este déficit de progesterona que estuvimos inhibiendo al cuerpo, privando al cuerpo durante mucho tiempo de esta progesterona. Después, importante el derecho a la educación sexual, que no está garantizado en Argentina, la educación sexual que nos llega es bastante pobre, entonces como que aprender el método, hay que aprender mucho sobre la sexualidad.
y bueno, eso brinda soberanía, entender, ¿no? Y después elegir a partir de ese entendimiento y no desde el miedo, porque me dijo el médico y bueno, ya está, elijo esto, sino como, sé perfectamente lo que esto implica en mi cuerpo y elijo a partir de ahí. Y después también los métodos anticonceptivos interventivos son los más difundidos, ¿sí? Enseguida es como, ay, las pastillas no me hacen muy bien, y el médico por ahí te dice, ponete el parche, y en realidad es lo mismo en otro formato. Entonces, seguimos con los métodos anticonceptivos interventivos como si fuera lo mejor, y también hay una carga de si yo no quiero, sos irresponsable porque no te querés cuidar, ¿no? Esto está muy mal, genera un impacto negativo en la salud física y mental también, una preocupación, o sentir que yo soy la que, ¿por qué a mí me hace mal, al otro no? Yo estoy loca, o qué complicada, ¿no? Todas estas cosas negativas sobre una misma que en realidad no, te estás sintiendo mal, no es el método adecuado para vos, y hay otros métodos que son igualmente efectivos, pero bueno, no son tan difundidos por parte de los médicos quizás o del ginecólogo, ¿sí? Como les digo, se nos ha inculcado a través del miedo y la culpa, ¿sí? A gestionar la fertilidad. Y que los métodos anticonceptivos hormonales son los mejores. El método sintotérmico es una herramienta importante para entender la fertilidad y también para monitorear la salud, por eso nos va a brindar soberanía, vamos a detectar cuando algo no anda bien para después poder hacer una consulta o los estudios que sean necesarios, y recuperar la fertilidad para mejorar la calidad de vida y salud. Quizás puede que el método sintotérmico no sea el adecuado para vos como método anticonceptivo, quizás lo aprendés el curso, lo empezás a aplicar y decís, bueno, no sé, en este momento no quiero, o sigo con el preservativo, o lo que sea, o bueno, voy a colocarme un DIU, lo que vos quieras, pero esta información ya es algo, es como aprender un lenguaje, algo que te queda de por vida, que no te olvidas nunca, digamos, una inversión que haces una vez y te queda de por vida, y como te digo, después te va a acompañar a elegir el método anticonceptivo de una forma más empoderada, más segura, o cuando lo quieras dejar también volver a conectar con tu ciclo de otra manera, ya sabiendo todo, ¿no? Cómo registrar, qué cambios vas a notar, cuándo puede ser que haya un déficit de progesterona, vas a entender todo esto. Entonces eso nos pone en un lugar de autonomía que nos brinda mayor seguridad, y es ahí donde disminuye la ansiedad, ¿no? La preocupación, los miedos, todo eso disminuye cuando entendemos y cuando sentimos que tenemos control de la situación. Y eso es lo que sucede cuando aprendemos el método sintotérmico. Y yo nunca voy a estar diciéndoles, no, si volvés a tomar pastillas, no, eso te hace mal, no desde ese lugar, porque si no estaría haciendo lo mismo que hacen con las pastillas anticonceptivas con esto, no. Simplemente brindarte información para que vos después elijas de una forma más segura, cuidándote a vos misma, ¿no? Bueno, ahora voy a hablarles de algunos casos específicos en el que el método sintotérmico puede ser una gran herramienta de acompañamiento. Uno de estos casos es en un ciclo post pastillas anticonceptivas. Al dejar las pastillas anticonceptivas, iniciamos un proceso de transición que es esperable que se demore un tiempo en restablecer la comunicación óptima entre cerebros y ovarios, ¿no? Que es el mecanismo por el cual ovulamos. Hay toda una comunicación entre el cerebro y los ovarios que hacen que ovulemos periódicamente. En algunas personas puede ser rápido, ¿sí? Que vuelvan a ovular enseguida, dejar las pastillas, pero en otras personas puede llevar de 6 a 18 meses luego de dejar las pastillas anticonceptivas. Y esto a veces sucede que no menstruan durante mucho tiempo, pero a veces también sucede que hay un sangrado que se confunde con menstruación, pero no es una menstruación propiamente dicha, es un sangrado producto del descenso hormonal, pero en un ciclo anovulatorio, donde no está habiendo ovulación. Y la única forma de saber eso, de saber si estamos ovulando o no, es registrando con el método sintotérmico. El sangrado de por sí no nos va a dar demasiada información. Entonces, ¿cómo te va a ayudar el método sintotérmico en este caso? Como les decía, vas a poder saber si estás ovulando o no, y eso te va a ayudar para saber qué necesita tu cuerpo en este momento para volver al estado de salud. Por ejemplo, si no estás ovulando, hay un montón de cosas que se pueden hacer para restablecer la ovulación, para ayudar al cuerpo a ovular más rápido, o si no estás ovulando, puede ser algo relacionado con la hipófisis, con el estrés. Entonces está bueno, por lo menos como para saber, bueno, mi problema es que no estoy ovulando. Si estás teniendo síntomas como mucho dolor menstrual o acné o exceso de inflamación, también vas a entender que puede ser por eso, porque no estás ovulando.
También te va a ayudar a entender e interpretar los cambios físicos y emocionales que se experimentan al tener un ciclo menstrual, que antes estaban inhibidos. Cuando tomamos pastillas anticonceptivas, esta comunicación cerebro-ovarios no está, se interrumpe la producción de estradiol y progesterona, y estas dos hormonas influyen mucho en la salud y en el estado de ánimo también. No nos sentimos de la misma manera cuando hay estradiol en sangre y cuando hay más progesterona en sangre. Son estados anímicos distintos que perdemos esa información cuando dejamos de tomar, cuando empezamos a tomar pastillas anticonceptivas, porque no producimos esas hormonas, entonces estamos como todos los días igual, bueno, más allá de las cosas que nos puedan pasar en la vida, ¿no? De las emociones, pero con el ciclo hay un cambio muy marcado que no lo desconocemos si venimos tomando anticoncepción hormonal hace mucho tiempo, y quizás por este desbalance hormonal que hay al principio, los primeros meses, puede ser que, por ejemplo, aparezca mucha irritabilidad premenstrual, y eso va a tener que ver con los niveles hormonales, que vamos a saber cómo están esos niveles hormonales registrando con el método sintotérmico. Y esto se relaciona con este tercer punto, que es valorar la salud de tu ciclo. Por ejemplo, rangos de temperatura, duración de fase lútea, entre otros, ¿no? Te ayuda a prevenir futuros problemas de salud y a entender estos cambios también físicos y emocionales, ¿sí? Los rangos de temperaturas tienen en fase folicular un rango esperable, en fase lútea otro rango esperable, y a partir de ahí vos decís, uy, si tengo las temperaturas muy bajas puede ser por esto. Eso en el curso se va viendo, ¿no? Todo esto lo vamos explicando para que ustedes puedan interpretar eso que van a ir registrando en las grillas. Y, por ejemplo, la duración de la fase lútea, que es fundamental, ¿no? La de la fase lútea tiene que durar 10 a 16 días, y en el caso de que estén buscando embarazo, tiene que durar mínimo 11 días. Cuando la fase lútea es más corta, nos está hablando de un déficit de progesterona, y también ahí hay que ver de qué manera podemos mejorar esa fase lútea para tener menos problemas relacionados con el síndrome premenstrual o de fertilidad. Y también te va a ayudar, en cuarto lugar, a entender cómo funciona la fertilidad para estar más tranquila respecto a la posibilidad de un embarazo no deseado. Muchas personas llegan a las pastillas anticonceptivas a través del miedo o a través de malas experiencias, como por ejemplo, se le rompió un preservativo, tuvo que tomar la pastilla de emergencia más de una vez en un año, entonces llegan como con ese miedo, y bueno, no, la pastilla anticonceptiva porque no, obviamente, no están buscando un embarazo, y bueno, como les decía, por esa preocupación al embarazo. Pero el método sintotérmico te ayuda a entender cómo funciona la fertilidad, cómo funciona en vos, y a hacerte la pregunta todos los días, hoy soy fértil, y a poder responder esa pregunta, sí o no, y a partir de ahí vos ver qué querés hacer los días que sos fértil. Si querés usar preservativo, para evitar un embarazo, o si directamente querés evitar las relaciones sexuales esos días para disminuir más la probabilidad de embarazo. Entonces, por más que vos sigas usando preservativo, es un gran complemento, porque va a aumentar mucho la efectividad y te va a dejar más tranquila también, te va a brindar más alivio mental respecto a la posibilidad de un embarazo, porque vas a entender bien cómo funciona. Y esto, como les decía, les repito, da la sensación de tener el control, y eso disminuye mucho la ansiedad y la excesiva preocupación. Otro momento puntual en donde el método sintotérmico es una herramienta muy valiosa es durante la perimenopausia. La menopausia es una fase que transitamos 2 a 10 años antes de que las menstruaciones cesen por completo, de que dejemos de ovular por completo, que es en la menopausia, ¿no? En esta fase lo que sucede es que hay como una montaña rusa de estrógenos, los estrógenos suben y bajan, y eso va a hacer que tengamos ciclos anovulatorios. Lo que una experimenta es como ciclos muy largos o más cortos de lo habitual, ¿sí? Eso es lo que experimentan, como irregularidad en el ciclo. Lo que está sucediendo es que las ovulaciones pueden ser más espaciadas, ¿sí? Cada más días, y que haya sangrados que son anovulatorios y no menstruaciones propiamente dichas. Entonces, registrando con el método sintotérmico es donde podemos ver efectivamente cuándo ovulamos, si el sangrado que estamos teniendo es una menstruación o no, cómo están siendo, bueno, después todo lo otro que vimos antes, cómo están siendo nuestras fases lúteas, y en base a eso vamos a poder tomar mejores decisiones en relación a la salud y entender qué nos está pasando, ¿no?
No dejamos de ovular de un día para otro, ese proceso, bueno, sabemos que las mujeres no somos fértiles toda la vida, hay un momento donde dejamos de ser fértiles, pero es un proceso esto, no es de un día para otro, entonces el método sintotérmico nos ayuda mucho a acompañar este proceso. Bueno, y la menopausia efectivamente es la fase de la vida que comienza un año después de la última menstruación y es cuando muchos síntomas se estabilizan en realidad. ¿Sí? Los estrógenos, al contrario de la perimenopausia, disminuyen o prácticamente no hay. Entonces, en la perimenopausia se vive algo similar a la pubertad, esos ciclos raros, a menstruaciones abundantes. Hay personas que no tienen tantos síntomas o los tienen muy cerca de la menopausia y hay personas que empiezan a tenerlo después de los 40. Entonces, si estás en esta situación, el método sintotérmico te va a ayudar para guiarte y para comunicarte mejor también con tu médica, con los exámenes que te tengas que hacer. No hay un análisis de sangre que pueda decirte estás o no estás en perimenopausia. Se diagnostica más que nada con síntomas clínicos, pero el método sintotérmico es una herramienta extra justamente porque nos permite ver cosas que en un análisis de sangre no y que con solamente los síntomas tampoco podemos ver. Bueno, entonces, ¿cómo ayuda en esta etapa el método? Verificar si estás ovulando, cómo están los niveles de progesterona, entender el porqué de esos sangrados abundantes o tan seguidos, que es un síntoma de los más frecuentes, saber en qué momento también sos fértil, ¿sí? Y las ovulaciones cada vez son menos y más esporádicas, pero todavía es posible la fertilidad. Saber en qué día de tu ciclo estás, para hacerte análisis como el dosaje de progesterona, por ejemplo, que es muy importante hacerlo en fase lútea. Y bueno, de todo esto también disminuye la ansiedad y la angustia que puede generar la incertidumbre de no saber qué me está pasando, ¿no? O de no tener esta periodicidad que solíamos tener con el ciclo. Entonces, por ahí nos da un poquito de nerviosismo eso, y bueno, con el método eso también se disminuye porque vamos a entender mejor. Y acá también otro momento puntual en donde el método te puede ayudar mucho es si tenés ciclos irregulares, al contrario de lo que se cree, que muchas veces me dicen, no, yo no puedo usar ese método porque tengo ciclos irregulares. Recuerden que el método, podés usarlo como un método anticonceptivo, pero lo que te va a ayudar es a entender a lo que está sucediendo en tu ciclo y en tu salud. Es una herramienta también de autoconocimiento y de diagnóstico. Entonces, cuando hay ciclos irregulares, eh, cuando aprendes el método sintotérmico, entendés el porqué de la irregularidad de tu ciclo. Lo que atrasa o adelanta la menstruación es la ovulación, ¿sí? Ya cuando aprendemos el método sintotérmico, en lo que nos fijamos es cuando ovulamos, no tanto cuando menstruamos. Entonces, a veces hay ciclos anovulatorios, ¿no? Donde no hay ovulación, hay un atraso de la ovulación, que eso va a hacer también que se atrase la menstruación, o hay déficits hormonales que hacen que se adelante la menstruación porque la fase lútea, por ejemplo, fue muy corta, ¿sí? Pero la única manera de saber cuál de estas tres situaciones es la que te está sucediendo, que está haciendo que tengas ciclos irregulares, es registrando con el método sintotérmico, porque es la única forma de confirmar ovulación y saber cuándo fue esa ovulación, ¿sí? Gracias a los biomarcadores como la temperatura basal y el fluido cervical, principalmente la temperatura basal. Es la única forma que existe de confirmar la ovulación. Y en otro caso donde puede ser de mucha utilidad aprender el método sintotérmico es también si estás buscando un embarazo, porque permite identificar la ventana fértil, o sea, saber efectivamente cuáles son los días en los que hay posibilidad de embarazo y cuáles no. Muchas veces algunos problemas para quedar embarazada en realidad no son un problema de fertilidad, sino un problema de desconocimiento de la fertilidad, y eso por ahí genera más ansiedad de no lograr el embarazo, y simplemente es que no estaban teniendo relaciones en ventana fértil o los días más fértiles. Saber el estado de salud hormonal, fundamental, por ejemplo, esto que les comentaba, la duración de fase lútea, ¿no? Si hay abortos espontáneos o si no logras quedarte embarazada, esto también te va a ayudar a investigar por dónde puede venir la mano, y quizás es por una fase lútea muy corta que no logras quedarte embarazada, y bueno, hay muchas cosas para hacer después para alargar esa fase lútea y mejorar la fertilidad.
Eso en el curso no lo vemos, todo lo que es salud. Tenemos una clase donde vemos cuestiones generales en relación a la salud del ciclo, pero ya es un principio para que después puedas profundizar en eso y ver cómo mejorarlo, ¿no? Y obviamente prepararte previamente para la búsqueda, ¿no? Una vez sabiendo esto, decir, bueno, estaría bueno mejorar mi fase lútea o mejorar mis niveles de progesterona, ¿sí? La progesterona es la hormona fundamental para la gestación. En base a saber qué es lo que está sucediendo con tu ciclo. Y también bajar la ansiedad, porque sabemos que la fertilidad es fluctuante, no es que hoy no soy fértil, por ejemplo, hoy si estás teniendo una fase lútea muy corta, listo, ya está, tengo un problema de fertilidad. No, quiere decir que te están faltando quizás algunos nutrientes o hay que reducir algunos hábitos y esa fase lútea va a volver a ser un poco más larga. Entonces, la fertilidad también puede ser muy fluctuante por cosas que nos pasen en la vida o por temas de salud y hay mucho que podemos hacer por la fertilidad. También si tomaste anticonceptivos hormonales durante mucho tiempo, puede llevar un proceso hasta que el ciclo se recupere. Entonces, pero hay muchas cosas que podemos hacer y de vuelta al término de soberanía sexual. Ya no dejamos todo en manos de un médico que hagan estudios que solamente entienden y nos digan a ver qué pastilla o qué hormona tomar o si soy o no soy fértil, sino que voy entendiendo en mi cuerpo, en mi ciclo, qué es lo que está pasando, obviamente siempre trabajando en colaboración con profesionales de la salud, pero un poquito en un lugar, en un rol un poco más activo, si es lo que deseo, ¿no? Bueno, y finalmente entonces, ¿qué aprendemos en el curso de la fertilidad y del método sintotérmico? En el curso que yo brindo, vamos a aprender sobre anatomía de tu sistema sexual desde una visión integral. Después también vamos a aprender cómo es la fisiología del ciclo menstrual ovulatorio, fundamental, cómo es esa comunicación entre el cerebro y los ovarios, qué cambios físicos y emocionales transitamos, podemos experimentar con estas hormonas. Bueno, como cómo influyen las hormonas sexuales en el cuerpo y a partir de ahí cómo observar y registrar los signos de fertilidad, ¿no? Después cómo determinar la ventana fértil a través de registrar y observar estos signos de fertilidad. Y entonces, cómo usar el método sintotérmico para la anticoncepción. En este curso puntualmente vemos las reglas anticonceptivas para aquellas que quieran usarlo como un método anticonceptivo, pero también para valorar la salud del ciclo. Así que tenemos una clase en particular donde vamos a ver cuestiones en relación a la salud, qué significa esto, qué significa lo otro en relación a la salud. ¿Qué incluye el curso? Son 5 clases, de 2 horas y media a 3. También van a tener un PDF con información sobre salud vulvovaginal, porque es muy importante mantener la salud también vulvovaginal para poder observar el biomarcador del fluido cervical. Toda la información que vemos en el curso está en un PDF escrito, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder. También van a acceder a una grilla de registro lista para imprimir y un acompañamiento durante 3 ciclos vía WhatsApp o Telegram de sus registros, ¿sí? Durante 3 meses ustedes pueden enviarme sus grillas y yo les voy a ir haciendo devoluciones y después igualmente quedan en ese grupo de WhatsApp, o sea que seguimos en contacto, cualquier duda que surja más adelante pueden consultarme, digamos. Las clases quedan grabadas, las pueden ver si alguna clase no pudieron asistir. Y también vamos a ver aplicaciones para el registro del ciclo. Algunas son gratuitas y otras no. Por ejemplo, Read Your Body es una aplicación paga muy completa para el registro del ciclo con el método sintotérmico, pero haciendo el curso conmigo tienen 3 meses de suscripción gratuita. En relación a qué aprendemos en el curso, hay una clase específica de cómo gestionar la ventana fértil, en donde vamos a ver no solo métodos de barrera, sino aportes de la sexología del tantra para enriquecer el vínculo sexual para gestionar la ventana fértil, ¿sí? No hablamos de abstinencia sexual, sino de todas esas cosas que podemos hacer que si queremos evitar embarazo, ¿no? Bueno, y hasta acá la clase introductoria del método sintotérmico. Espero que esta información te haya sido útil. Si tenés alguna duda, podés dejarme también acá en los comentarios de YouTube.
Esos comentarios son ocultos, solamente lo ven las personas que accedan al link para ver la clase, que son las personas interesadas en el método sintotérmico. Así que pueden dejar su pregunta ahí que yo les voy a responder.